Buenas a todos, aquí estamos en un vídeo más, ahora viendo el AMPD que lo tenemos programado a las 17:00, en cuestión de 5 minutos va a empezar y vamos a ir preparando el AMPD, como veis ya ha cambiado. ¿Y qué es la preparación de AMPD? Bueno, primero de todo explicar AMPD, lo tiene que activar R4 líder aquí en eventos, en programado, lo tenemos programado, ¿vale? Y vamos a ver lo que tenemos de evento. Hay diferentes niveles. Según vuestro nivel tendréis una recompensa u otra, llegando al máximo de ataque que le hayáis hecho, bueno, daño al AMPD, ¿vale? Nosotros estamos al nivel 10, o sea que necesitamos un mínimo de 83,5 millones para recibir el máximo de los premios. Si ponéis, vosotros abrís un AMPD en vez de nivel 10 de menor de nivel, pues tendréis menos premios, pero también el máximo es menor, 16 millones, y conseguís 60 de acero de carbono, que es lo más importante de AMPD. ¿Qué vamos a ver? Si no llegáis, consejito de si no llegáis a los puntos, podéis utilizar las expansiones, ¿vale?, de capacidad de escuadrón. Aumentando el escuadrón podéis enviar más a otras agrupaciones y haréis más daño. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Como están viendo, vamos a utilizar una para que veáis cómo se usa. Utilizamos la capacidad, vamos a poner solo 25, no quiero malgastar. Vamos a activar una de ataque para hacerle también más daño. Esta, la más chiquitita, que es la que menos uso. ¿Y qué es lo que hacemos también? Antes de empezar, buscamos una sede que esté por ahí abandonada, que no se utilice, como este que es mi amigo, no pasa nada. Lo exploramos y activamos la fiebre de batalla, lo cual nos da otro 2% más de ataque. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a preparar los escuadrones como ya vimos en otro vídeo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí podemos preparar las tropas, que como veis ya tengo preparada aquí el máximo, al máximo, al máximo, al máximo, y vamos a hacer otra con lo que queda. Vamos a sacar fuera los escuadrones para que veamos cuánto nos resta de tropa. Vemos, sacamos los que tenemos ya creados y vamos a crear uno más. ¿Por qué envío estos escuadrones así? Porque son, ¿veis? Con lo que sobra, utilizamos esto y mandamos algo más también. Hará un escuadrón nuevo, que es una mezcla de todo. No voy a enviarte 4 porque no quiero. ¿Qué es lo que selecciono? El que más pueda enviar. ¿Por qué? Porque así puedo enviar más. Bueno, Peggy está a 60 y él también, pero bueno, así mismo. De segundo, pues mira, Peggy, por tenerlo. Y esto va a ser una mezcla de todos y lo vamos a guardar, ¿vale? Aquí en el 5. Ya lo tenemos guardadito y le damos a marchar y ya lo podemos meter todos. Yo lo meto todos dentro otra vez de nuevo para ahora ir uniendo la agrupación. Para unir tu agrupación tienes que estar atento y ser listo en cuál unirte. El ataque que se suele hacer más es tu agrupación, pero uniéndote a buenas agrupaciones con daño harás mucho daño. La cosa es que si tu compañero, por ejemplo, yo sé que se dedica a jinetes, ¿qué es lo que le enviaré? Le enviaré jinetes. Él se dedica a tiro, ¿qué le enviaré? Mi escuadrón restante de tiro. O sea, así siempre, voy buscando, él tiene infantería, ¿qué hago? Le envío infantería. Tienes que ir buscando los compañeros cuáles enviar, y el que tenemos así un mix de mezcla o uno que haga bastante daño. ¿Cómo puede ser? Pues mira, a Stormy o no sé, Jekyll, no sé, alguno lo enviaré. Ya lo iremos viendo según quién esté activo también, porque ahora mismo es teoría. Y empezamos en 20 segundos porque estaba programado, se puede programar a la hora que tú quieras y así
inicia automático. Vamos a ver el transcurso, al menos los primeros ataques que tenemos y así, para que lo veáis bien, cómo va surgiendo. La fiebre de batalla, cada 15 minutos hay que hacerlo de nuevo. Aquí tenemos, lanzamos la agrupación con nuestro tirador y vamos a unirnos ya a compañeros. Aquí nos vamos a unir mi compañera, que sé que hace mucho daño, y le enviamos jinetes. Aquí nos vamos a unir, pues nuestro compañero también hace daño y va con infantería. ¿Quién nos unimos ahora? Vamos a ver si está out por aquí, que de momento no lo veo y no puedo enviarle mis... Ay, mi restante. Y tenemos que buscar a alguien más. ¿A quién? No tenemos a Maxi tampoco. Voy a decir para que se refresque y salgan los que están medio vacíos. Todos Sky, Chacher, Apolo, Papi, Andresito. Este lo tiene lleno. Lin. Mira, Lin sí me interesa enviarle. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde está Lin? Aquí. Para enviarle mis tiradores restantes, que viene genial. Y ¿quién más? Para enviarle a alguien fuerte. David ha creado uno, o sea que David también es fuertecito. Vamos a enviarle uno a David. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Es un rollo a veces. Se ha quedado un poco corto. Bueno. Y tenemos que estar pendiente a las cuevas. Las cuevas salen alrededor del mapa. Lo malo que tiene es que son del mismo color que en la sede. Hay que estar muy atentos y dan pequeños premios. Si no dan grandes, te dan por lo menos recursos. O sea, o se consiguen recursos como mínimo, o pueden darte reubicadores, fragmentos, búsquedas de comisaría. Son cositas. Se consiguen gratis, pero que son buenas. Y ahora ya nos queda esperar que salga la agrupación y ir viendo el daño que vamos haciendo. Vemos aquí un compañero que está medio perdido, está haciendo agrupaciones cuando estamos haciendo una ampede. Y el resto, pues aquí estamos. Lo importante siempre es que todos lancéis agrupación para que todos podamos unirnos a muchos rallies. Aunque seas débil, por poca fuerza que tengas, siempre manda agrupación, es una más donde enviar los compañeros y sobre todo hacerle más daño al bicho. Pero lo importante aquí es acabar con su vida completa para así obtener las recompensas, porque si no, no tienes la recompensa aunque hagas el daño que tienes que hacer. O sea, es importante hacer tú el daño individual, pero colectivamente matar al bicho. Como vemos aquí, ya tenemos a la R4 indicando eso, que tienen todos agrupación. O sea, es lo lógico, lo normal. Isa, que está atenta a todo siempre. Tormi, un saludito a ella, que me apoya en todo también. Gran amiga. Y bueno, nos queda esperar a ver si van saliendo ya. Nos queda un minuto todavía, se está haciendo largo esto. Y como vemos, todo el mundo va invitando a esto. Nosotros siempre pendientes de nuestros 5 escuadrones, que siempre estén en buen lugar y así. Y intentar hacer puntos. Y vamos a esperar a que salga la cueva para mostraros cómo se ve y así. Y sobre todo el ver la cueva. Y mostraros cómo hacerlo. Vamos, no tiene ningún misterio, es mandar a explorar la cueva, pero quiero mostraros dónde sale, que están bien escondidas, estar pendiente del reloj y ahora iremos viendo cómo verla mejor, de alguna manera. Porque fácil no es, ya os digo. O sea, fácil, ahora lo veréis cuando disminuís el mapa, se verán, pero tienen que estar muy atentos porque son del mismo color que nuestras sedes, con la diferencia que son de otro tamaño y forma. Ya tenemos ahí dando los primeros golpes. Vamos a ver, ahí llega
mi escuadrón principal. Vamos de momento octavos, como veis, eso es porque hemos empezado más tarde. Y vamos a ir haciendo puntitos lentamente. Ahí vemos cómo vamos subiendo, vamos consiguiendo. Los escuadrones aguantan 25 golpes de Ampede, es decir, esta marquita que veis aquí que pone un 1, cada vez que él haga la furia, ahora cuando haga furia, si os fijáis pondrá un 2. A ver si utiliza, ¿ves? Ha utilizado furia y se pone en 2. Cuando llega a 25 se rompen las agrupaciones y tienes que lanzar una de nuevo. Ese es el numerito que sale, ¿ves? Otra de estos, son 3, así sucesivamente. Es el punto así para saber cuándo se va a romper esa agrupación. Ahí vemos que vamos bien, 5 millones, no vamos nada. Yo con llegar a 83,5 tengo más que suficiente. Así que vamos hacia adelante. Compañero Chester, cuanta más tropas tenga, más fácil es. Siempre es así. O sea, cuanta más tropas tienes, más sencillo es hacer puntos. Aquí la fuerza de escuadrón principal y de resto es tener muchas tropas para enviarlas. Cuanta más mejor. Yo, por ejemplo, en el último he enviado hasta carros, vehículos, que eso no aporta mucho, pero ahí todas las que se puedan van para adentro. Ahí vemos cómo vamos haciendo puntos mientras la cueva todavía está cargando. Yo no me destaco por tener muchas tropas, la verdad. Me enfoqué en conseguir muchas tropas de tiro para tener por lo menos, o sea, tengo ya 2,5 de escuadrones de tiro, que es lo que me interesa. Las demás tengo un escuadrón de cada uno, que no necesito más, porque para Ampede haciendo mis puntos no quiero más. El top 1, bueno, ahí está, pero no me interesa, no es algo competitivo, por decirlo de alguna manera, de conseguirlo. Para eso, en modo serio, ya te pones más ataque, te pones más para llevar más tropas, o sea, aquí no hace falta, incluso puedes poner que tu escuadrón solamente lleve un tipo de tropa para hacer más daño todavía en ese rally, pero no es necesario. Matando al bicho y haciendo tus puntos no es necesario. No seamos así, porque hay compañeros que a lo mejor no tienen tropas para enviarte de un específico de un tipo y es mejor así. Así que nada, ya nos quedan 17 segundos para la cueva. Estamos viendo cómo ahí van muchos rallies al bicho, ya lo tenemos casi a mitad y vamos a mirar la cueva. ¿Qué es lo que hacemos? Alejamos el mapa. Pinchamos fuera y atentos a los cambios. Aquí tenemos una vez. ¿Qué es lo que hacemos? Exploramos una, exploramos ya la otra también. Y por aquí había salido otra que también vamos a explorar. Y solamente hay para 10. Si llegamos bien y si no, no nos da tiempo. Ahí queda. Mira, vamos a llegar. Hemos llegado. Y aquí aparecen los premios que yo he llegado a las 3. ¿Veis? Me dieron insignia de victoria, que no es de la verdecita. Y lo demás me lo han dado en recursos. Y eso es más o menos todo así. O sea, ya lo que nos queda es ir viendo cómo vamos matando al bicho. Ahora cuando lleguen a 25 se irán rompiendo y tenemos que volver a mandar de nuevo ese escuadrón, esa agrupación y eso, la unión de escuadrones. Siempre tratad de enviar esos escuadrones a rally fuerte, es lo que os interesa. Y bueno, yo creo que con esto hemos terminado. No quiero extenderme mucho más en un vídeo más largo para esto. Y muchísimas gracias por todo, gracias por el apoyo. Suscribíos para ver más contenido, dale like si os gusta y hasta luego.